Determinar la distancia entre los puntos P y Q y si P es el punto medio de AB, donde A es 6,3 y B 4,-1 y Q es el origen de coordenadas. Entonces vamos a distinguir lo que tenemos que hallar. Me pide que determine primero la distancia entre los puntos P y Q, ¿no? Entonces para poder hallar la distancia, ya sabemos que tenemos una fórmula y necesitaría saber precisamente las coordenadas de P y Q, ¿no? Ya, me da una idea de lo que es el punto P. Me dice que es el punto medio del segmento AB. Entonces yo lo puedo hallar mediante la fórmula, ¿no? Y además me dice que Q es el origen de coordenadas, ¿no? Entonces tendría que hallar la distancia entre el punto P, que es punto medio de AB, y luego con el punto Q, que viene a ser el origen de coordenadas. Ya, entonces vamos a recordar primero la teoría respecto de lo que es la distancia entre dos puntos y además de lo que es el punto medio. Entonces, si tenemos el plano, ¿no? Nuestro plano, los ejes X y Y, digamos que yo tenga un punto cualquiera, ¿no? Vamos a asumir que tenemos un punto, digamos, un punto P1 que va a tener una coordenada, ¿no? Que va a tener una coordenada x1 y 1, ¿no? Digamos, acá tenemos el punto P de esas coordenadas. De repente, por acá vamos a asumir que tenemos otro punto, ¿no? Este es el P1. Acá vamos a asumir que tenemos un punto x2, ¿no? x2 y 2 y el punto P2. Ya, entonces, si nosotros recordamos para hallar la distancia entre estos dos puntos, el primero que hemos determinado como P1, coordenadas x1, ¿no? Y 1, y el segundo punto que hemos determinado como x2 y 2, ¿no? Ya, entonces, mi distancia, la distancia entre los puntos P1 y P2 va a estar determinada por la raíz cuadrada de la diferencia de abscisas, o sea, x2 menos x1 al cuadrado, ¿no? Menos la diferencia de ordenadas y2 menos y1 también al cuadrado, ¿no? y2 menos y1 también al cuadrado. Listo. Entonces tenemos algo más que recordar, ¿no? El punto medio. Si digamos yo tengo justo a la mitad, ¿no es cierto?, de este segmento P1, P2, el punto M, a este punto le llamamos punto medio, ¿no? Porque va a estar dividiendo en dos partes iguales a el segmento P1, P2. Pero además reconocemos para este punto una coordenada cartesiana, ¿no? De repente, en términos generales, x, y. Entonces tendríamos una coordenada x, ¿no?, en el eje de abscisas y en el eje de ordenadas. Entonces, si yo voy a hallar el punto M, que va a ser una coordenada, no una distancia, no una longitud, no un número, entonces tendríamos que hacer lo siguiente, ¿no? Hacemos suma de abscisas de los puntos extremos. Estamos hablando de P1 y P2, ¿no? Entonces estaríamos diciendo x1 más x2 y dividimos entre 2. Lo mismo para ordenadas. Entonces diríamos y1 más y2 también entre 2, ¿no? Y de esta forma estaríamos hallando el punto medio. Entonces tenemos dos fórmulas para la distancia y para el punto medio, que es lo que vamos a necesitar para resolver este ejercicio. Y ya, entonces vamos a hallar primero el punto medio del segmento AB, ¿no? O sea, primero el punto medio del segmento AB, que es el punto P, ¿no? Ahora, como conocemos abscisas y ordenadas en cada uno de estos extremos A y B,
vamos a trabajar la fórmula, ¿no? Esta fórmula. Entonces yo tendría que sumar las abscisas, que son las primeras componentes, estaría siendo 6 más 4, ¿no? Y dividiendo entre 2, coma, porque es una coordenada, ahora suma de ordenadas, ¿no? Tendría 3 y menos 1, entonces diría 3 más menos 1 y también entre 2, ¿no? Si resolvemos, ya vamos a tener nuestro punto P. 6 y 4, 10 entre 2, me va a quedar 5, ¿no? Y aquí sería 3 más menos 1, 3 menos 1, que es 2 entre 2, y me quedaría 1. Ya tenemos el punto P, y lo que tenemos que ver es la distancia, ¿no? Entre P y Q. Ahora Q nos indicaron que era el origen de coordenadas, entonces tiene una coordenada 0,0, ¿no? Ya, como ya tengo los dos puntos, voy a trabajar para la distancia, ¿no? Y vamos a decir lo siguiente: distancia del punto P al punto Q va a ser igual. Entonces yo puedo trabajar indistintamente, ¿no? Puedo empezar con esta abscisa y restarle aquí, o a la inversa, ¿no? Pero en orden. Entonces yo tomo primero este valor, digo 5 menos 0, abscisas, ¿no? Diferencia de abscisas al cuadrado, y lo hago lo mismo para las ordenadas, en el mismo orden, ¿no? Entonces 1 menos 0 al cuadrado, ¿no? 1 menos 0 al cuadrado. Ya, entonces podemos resolver un poquito más. Tendríamos acá 5 menos 0, que me va a dar 5 al cuadrado, 25, ¿no? Luego tendría aquí 1 menos 0, 1 al cuadrado, me va a quedar 1. Finalmente ya tenemos la distancia del punto P al punto Q, que sería la raíz de 26, ¿no? Raíz de 26, y que corresponde, de acuerdo a nuestras alternativas, a la alternativa E, ¿no? Alternativa E. Determinar la distancia entre los puntos P y Q, y si P es el punto medio de AB, donde A es 6,3 y B 4, menos 1, y Q es el origen de coordenadas. Entonces vamos a distinguir lo que tenemos que hallar. Me pide que determine primero la distancia entre los puntos P y Q, ¿no? Entonces, para poder hallar la distancia, ya sabemos, tenemos una fórmula, y necesitaría saber precisamente las coordenadas de P y Q, ¿no? Ya, me da una idea de lo que es el punto P. Me dice que es el punto medio del segmento AB. Entonces yo lo puedo hallar mediante la fórmula, ¿no? Y además me dice que Q es el origen de coordenadas, ¿no? Entonces tendría que hallar la distancia entre el punto P, que es punto medio de AB, y luego con el punto Q, que viene a ser el origen de coordenadas. Ya, entonces vamos a recordar primero la teoría respecto de lo que es la distancia entre dos puntos, y además de lo que es el punto medio. Entonces, si tenemos el plano, ¿no? Nuestro plano, los ejes X y Y, digamos que yo tenga un punto cualquiera, ¿no? Vamos a asumir que tenemos un punto, digamos, un punto P sub 1, que va a tener una coordenada, ¿no? Que va a tener una coordenada x1 y 1, ¿no? Digamos, acá tenemos el punto P de esas coordenadas. De repente, por acá vamos a asumir que tenemos otro punto, ¿no? Este es el P sub 1. Acá vamos a asumir que tenemos un punto x2, ¿no? x2 y 2, y el punto P sub 2. Ya, entonces, si nosotros recordamos, para hallar la distancia entre estos dos puntos, el primero que hemos determinado como P sub 1, coordenadas x1, ¿no? Y 1, y el segundo punto que hemos determinado como x2 y 2, ¿no? Ya, entonces mi distancia, la distancia entre los puntos P sub 1 y P sub 2, va a estar determinada por la raíz cuadrada de la diferencia de abscisas, o sea, x2 menos x1 al cuadrado, ¿no? Menos
la diferencia de ordenadas y2 menos y1 también al cuadrado, ¿no? Y2 menos y1 también al cuadrado. Listo. Entonces tenemos algo más que recordar, ¿no? El punto medio. Si digamos yo tengo justo a la mitad, ¿no es cierto?, de este segmento P1, P2, el punto M, a este punto le llamamos punto medio, ¿no? Porque va a estar dividiendo en dos partes iguales a el segmento P1, P2. Pero además reconocemos para este punto una coordenada cartesiana, ¿no? De repente en términos generales, x, y. Entonces tendríamos una coordenada x, ¿no?, en el eje de abscisas y en el eje de ordenadas. Entonces si yo voy a hallar el punto M, que va a ser una coordenada, no una distancia, no una longitud, no un número, entonces tendríamos que hacer lo siguiente, ¿no? Hacemos suma de abscisas de los puntos extremos. Estamos hablando de P1 y P2, ¿no? Entonces estaríamos diciendo x1 más x2 y dividimos entre 2. Lo mismo para ordenadas. Entonces diríamos y1 más y2 también entre 2, ¿no? Y de esta forma estaríamos hallando el punto medio. Entonces tenemos dos fórmulas para la distancia y para el punto medio, que es lo que vamos a necesitar para resolver este ejercicio. Y ya, entonces vamos a hallar primero el punto medio del segmento AB, ¿no? O sea, primero el punto medio del segmento AB, que es el punto P, ¿no? Ahora, como conocemos abscisas y ordenadas en cada uno de estos extremos A y B, vamos a trabajar la fórmula, ¿no? Esta fórmula. Entonces yo tendría que sumar las abscisas, que son las primeras componentes, estaría siendo 6 más 4, ¿no? Y dividiendo entre 2, coma, porque es una coordenada, ahora suma de ordenadas, ¿no? Tendría 3 y menos 1, entonces diría 3 más menos 1 y también entre 2, ¿no? Si resolvemos, ya vamos a tener nuestro punto P. 6 y 4, 10 entre 2, me va a quedar 5, ¿no? Y aquí sería 3 más menos 1, 3 menos 1, que es 2 entre 2, y me quedaría 1. Ya tenemos el punto P, y lo que tenemos que ver es la distancia, ¿no?, entre P y Q. Ahora Q nos indicaron que era el origen de coordenadas, entonces tiene una coordenada 0,0, ¿no? Ya, como ya tengo los dos puntos, voy a trabajar para la distancia, ¿no? Y vamos a decir lo siguiente: distancia del punto P al punto Q va a ser igual. Entonces yo puedo trabajar indistintamente, ¿no? Puedo empezar con esta abscisa y restarle aquí, o a la inversa, ¿no? Pero en orden. Entonces yo tomo primero este valor, digo 5 menos 0, abscisas, ¿no? Diferencia de abscisas al cuadrado, y lo hago lo mismo para las ordenadas, en el mismo orden, ¿no? Entonces 1 menos 0 al cuadrado, ¿no? 1 menos 0 al cuadrado. Ya, entonces podemos resolver un poquito más. Tendríamos acá 5 menos 0, que me va a dar 5 al cuadrado, 25, ¿no? Luego tendría aquí 1 menos 0, 1 al cuadrado, me va a quedar 1. Finalmente ya tenemos la distancia del punto P al punto Q, que sería la raíz de 26, ¿no? Raíz de 26, y que corresponde, de acuerdo a nuestras alternativas, a la alternativa E, ¿no? Alternativa E.